En uso de la palabra, la última oradora, la diputada Mónica Macha. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que estamos en un momento bien importante porque después de un consenso, de un trabajo entre ambas comisiones que tuvieron a cargo el tratamiento de este proyecto, logramos traerlo al recinto y logramos entonces también poder avanzar en una legislación muy necesaria para nuestro país y que en definitiva también, o de algún modo también poder ubicar que estábamos atrasados y atrasadas en relación a este tipo de legislación. Cuando hablamos de violencia digital, estamos hablando de todos aquellos actos agravados y perpetuados a través de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Espacios digitalizados en donde desgraciadamente se dañan la privacidad, la intimidad, la seguridad y la vida digna de las personas que habitamos estos espacios. La violencia digital se puede manifestar de diferentes maneras, desde el daño a la intervención de tus comunicaciones hasta la difusión no consentida de material íntimo. De todas las violencias digitales, una de las que más afectan a mujeres y niñas es la violencia sexual en Internet. Hay miles de mercados de explotación sexual en línea donde se difunden y se compilan fotografías y videos de mujeres de diferentes edades sin su consentimiento. Hablamos de violencia sexual en Internet como una modalidad de violencia digital cuando una persona es violada en su intimidad sexual. Y esto, como escuchamos también en otras exposiciones, trae consecuencias en la salud mental de las personas y aparece toda una sintomatología vinculada a los ataques de pánico, ansiedad, aislamiento, porque este tipo de violencia va a contaminar toda la vida de las personas, especialmente digo cuando hablamos de mujeres y de niñeces, pero haciendo hincapié en las mujeres, en el ámbito estudiantil, laboral, comunitario, en la familia. Entonces genera estas instancias de padecimiento mental que tienen impacto en la vida social, que además pueden llevar a depresiones, suicidios, intentos de suicidio. Y en esta línea contarles un poco sobre Olimpia. ¿Por qué estamos hablando de Ley Olimpia? Olimpia Coral Melo Cruz, una hermana mexicana, que fue víctima de la difusión no consentida de un video sexual viralizado que alcanzó a todas las personas que ella conocía en diferentes ámbitos de su vida. Y que cuando quiso ir a denunciar o cuando fue a denunciar se encontró con que esto que le estaba sucediendo no era delito. Y en esa instancia, digo, y esto me parece importante siempre que trabajamos sobre la temática de violencia por motivos de género, que es ese pasaje entre la víctima y la sobreviviente, porque en toda esa transición hay un proceso de subjetivación que es importante también tenerlo en cuenta porque no es en soledad, es en el activismo, es con las compañeras y esta instancia también le permite a Olimpia apostar a cambiar esta realidad buscando legislación que ya existe en México y que desde ese mismo activismo lo lleva entonces a la región de América Latina y a dar esta discusión en distintos países. Y acá también con compañeras muy valiosas de organizaciones como Gentic, como el grupo Ley Olimpia en Argentina, compañeras que están acá presentes y que son las que trajeron también los textos de Ley Olimpia y de Ley Belén también, que después vamos a hablar un poquito de Ley Belén, una acotación. Me interesa plantear algunos de los puntos claves de esta ley. Incorporamos la violencia digital como una de las modalidades de la violencia por motivos de género en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2. Formas de la violencia digital que incluimos: obtención y difusión no consentida de material íntimo, desnudez y datos personales, extorsiones o amenazas digitales, violencia sexual en Internet, acosos virtuales, ciberflashing, cibercontrol, phishing, accesos no autorizados a dispositivos o redes sociales, daños informáticos, instalación de programas espías deepfake, trata virtual, discursos de odio virtuales y sus variables, ataques coordinados masivos hacia mujeres, comunicadoras y activistas de derechos humanos y abusos sexuales a través de las TIC. 3. Se ordena la prohibición del contacto del presunto agresor hacia la mujer,
que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital. Se ordena a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital. La autoridad Diputado, les pido silencio. La autoridad interviniente en el caso deberá solicitar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas el aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido que obren en su poder o estén bajo su control, para las acciones de fondo que correspondan durante un plazo de 90 días que podrá renovarse una única vez por idéntico plazo a pedido de la parte interesada. Promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente. Me falta un poquito, pero vamos a llegar al final. Estadísticas. Algo que me parece también importante traer, que es que la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas fue una de las primeras agencias internacionales en señalar en 2015 que la violencia de género contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas también en Internet, identificando que el 73% de las mujeres había experimentado alguna forma de violencia en línea. En el informe titulado Twitter tóxico, un lugar tóxico para las mujeres, Amnistía Internacional subrayó que el 88% de las mujeres encuestadas había sufrido acoso u hostigamiento al utilizar Twitter para abordar temáticas feministas o vinculadas a la igualdad de género. Según lo reportado por Amnistía Internacional, el 59% de las mujeres encuestadas señalaron que los autores de ciberviolencia habían sido personas desconocidas y el 59% indicó que los abusos habían incluido racismo, sexismo, homofobia o transfobia. En 2019 llegaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos 73 denuncias por difusión no consentida de material íntimo. En 2020, en plena pandemia, 184. En 2021, 111. Y en el primer trimestre del 2022, 48 casos. Si esas son las denuncias, calculemos la cifra informal desconocida que tenemos por falta de legislación y políticas públicas sobre el tema. El informe realizado por Amnistía Internacional, Argentina, Corazones Verdes, violencia online contra las mujeres. Diputada, durante el debate, tiempo. Ya termino. Gracias, un segundito. Durante el debate por la ILE en Argentina arrojó que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales. Un 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos. Un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos. Un 36% tuvo ataques de pánico o estrés o ansiedad. El 70% de las mujeres implementó cambios en la forma en que usa las plataformas. Hay violencia digital extrema hacia periodistas, activistas y políticas para disciplinarlas. Muchas se retiran de las redes y eso afecta la libertad de prensa y de expresión, el derecho a la comunicación y la participación política. Muchos de estos ataques son sistemáticos, organizados y masivos. Y esto me parece fundamental. Diputada, también. le pido que vayamos cerrando. Sí, ya voy cerrando. Me parece importante traer también este concepto de que lo virtual es real y no podemos dejar de ubicar que toda esa violencia que se ejerce en redes tiene después consecuencias en la vida real, en la vida física, y lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner es un ejemplo de esta situación. Quiero solamente comentarles que Ley Olimpia, y ya cierro, se complementa con Ley Belén, que es en honor, una modificación en el Código Penal, y es en honor a Belén San Román, una joven que se suicida en la ciudad de Bragado a consecuencia de la violencia digital. Y por último, es necesario dejar muy en claro que son las mujeres y las niñas las que más son afectadas por este tipo de difusión, porque la hipersexualización y las condiciones de cosificación Diputada no funcionan. Macha, le pido, por favor. Un segundo. Del mismo modo
para los cuerpos de las mujeres que para los cuerpos de los hombres. La militancia que tenemos desde los feminismos para vivir libremente y para poder disfrutar de nuestra sexualidad y nuestras decisiones, los cuerpos de las mujeres y de las niñas no son para la diversión de las redes sociales. A través de la vida digital, con un clic, con un like, formamos parte de esa cadena de difusión y producción no consentida de materiales. Por eso es importante ver que en la secuencia de violencia existen cómplices que comparten y que también dañan a las personas. Entonces, para terminar, nosotras buscamos vivir en un mundo sin violencias, buscamos disfrutar de nuestra sexualidad libremente, luchar sirve, y quiero hacer un enorme reconocimiento a las sobrevivientes de la violencia digital, a algunas de las sobrevivientes de la violencia digital, a Flor, a Camila, a Laura, Antonella, Eliana, Cecilia Leandra del Carmen, Claudia, María Emilia, Agustina, María del Rosario y Florencia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.